Bienvenidos a Historias de Reddit parte número 6, relájate y disfruta del resto del video, espero te guste. Mi hermano y yo le dimos una paliza a nuestro padre por algo muy estúpido. Yo y mi hermano, 18 y 20 respectivamente, teníamos una familia bastante buena, padres amorosos y estabilidad económica. Pero hace unos 4 años nuestro padre decidió abandonar a nuestra madre y conseguirse otra mujer. Esta señora era un cáncer hecho persona, alguien que no ayudaba en nada, nos trataba como esclavos y le gustaba vernos sufrir. En especial a mi hermano, lo cual a mí me dolía bastante porque él y yo somos muy cercanos y nos llevamos bien, nos apoyamos mutuamente y si alguno necesita algo estamos ahí para el otro. Tratamos de sobrevivir a los constantes abusos de esta señora, pero simplemente demasiado asquerosa. Intentamos decirle a nuestro padre y nuestra madre, pero nuestro padre se enojó con nosotros porque pensó que solo queríamos arruinar su nueva vida y nuestra madre nos trataba de motivar a que esperemos un poco más a que ambos seamos mayores de edad para que por cuenta propia podamos ir a vivir con nuestra madre. Mi padre, al tener un trabajo mejor pagado, se le dio la custodia dividida en un 80%. Para él, la verdad, estuve muy al tanto de esas cosas porque no las entendía. Mi hermano es 2 años mayor, por lo que él pudo haberse ido desde hace bastante tiempo, pero él me dijo que no me dejaría solo para que aguante con las maldades que me hacía esa señora. Hace una semana cumplí 18 años y 2 días después confronté a mi padre y a la señora, insulté tanto a esa señora que me acabé los insultos de 3 idiomas distintos. Mi padre claramente estaba muy enojado por cómo insulté a su esposa y se acercó hacia mí para intimidarme, pero teniendo en cuenta que yo y mi hermano somos casi 20 centímetros más grandes que él, no nos importó. Al ver esa falta de respeto a su autoridad, mi padre me suelta un golpe en la cara. Eso me aturdió por un momento, pero mi hermano trató de controlar a mi papá. Toda mi rabia acumulada por culpa de esa señora y el cómo arruinó nuestras vidas se habían desatado de golpe, y tanto yo como mi hermano nos desquitamos con nuestro padre. Somos más grandes, más fuertes y teníamos mejor físico que él, por lo que no tuvo ninguna oportunidad contra nosotros y acabamos dejándolo con heridas por todo el cuerpo que tuvo que ser llevado de urgencias al hospital. Nuestra madre no está molesta, pero sí muy decepcionada de nosotros. Nunca pensó que fuéramos a pelear y mucho menos con nuestro padre. Después de todo el incidente pude calmar mi enojo y comprendí que la culpa no era de mi papá, él solo fue el detonante de toda mi ira. Permitió el abuso, pero él no lo cometió. Todo nuestro odio debía de ser recibido a la esposa puta roba de mi padre, y me desquité con él. Ahora no sé qué pasará cuando salga del hospital, no sé si nos demandará, no sé si sea posible, o si nos dejará en paz. La verdad, estoy bastante arrepentido, nunca debí de actuar de manera violenta. Y ahora puede que tenga que enfrentar problemas legales junto a mi hermano. Ahora solo toca esperar a que mi padre se recupere para ver qué sucede después. El amor de mi vida casi me convierte en padrastro. Antes que nada, esta historia tiene mucho contexto. Aclaración: la historia no está completa, pero sí la voy a terminar de escribir. Todo empezó cuando la conocí, era un estudiante de primer grado de secundaria cuando me enamoré de ella. En ese entonces yo era una persona tímida y me costaba mucho socializar. Las pocas veces que llegamos a hablar era porque me preguntaba cosas de la escuela, puesto en ese entonces yo me enfocaba mucho en los estudios. Durante el primer año de la secundaria le llegué a confesar mis sentimientos, pero ella me rechazó. No fue la única vez que me rechazó. Conforme pasó el tiempo dejamos de hablarnos hasta llegar al tercer año de secundaria. No recuerdo cómo pasó, pero terminamos siendo amigos y pasaba mucho tiempo con ella. Mis amigos me molestaban que si yo estaba enamorado nuevamente de ella, pero siempre lo negaba. Pero en realidad yo sabía que realmente estaba muy enamorado de ella y esta vez no me quería confesar por miedo a que ella me volviera a rechazar y terminar nuestra amistad. Después de la secundaria empezó la etapa de la preparatoria. Aunque terminamos estudiando en la misma escuela, estábamos en diferentes grupos. En los primeros días todavía me seguía juntando con ella, pero conforme las semanas pasaban ella se comenzó a alejar de mí y empezar a pasar más tiempo con sus amigos. En cambio yo me comencé a sentir muy inseguro y un gran vacío dentro de mí, porque tenía mucho miedo de perderla. Al final terminé haciendo cosas que hasta la fecha me arrepiento.
Literalmente colapsé emocionalmente y ese amor que alguna vez sentí se volvió en una obsesión, nuestra amistad entonces se volvió demasiado tensa. Hasta que un día me confrontó y me dijo que no se sentía nada a gusto con mi forma de actuar y ya sabía que yo estaba enamorado de ella. Entonces en mal momento se me ocurrió confesar mi amor hacia ella, pero como era de esperar me rechazó y me pidió que nos alejáramos un tiempo. Literalmente el miedo que tanto tenía yo lo terminé provocando. Me sentí muy devastado entonces al grado de que llegué a pensar en quitarme la vida, lo cual nunca llegó porque yo mismo me llegué a convencer de no hacerlo. A pesar que llegamos a tomar distancia, el ambiente se sentía incómodo en las veces que nos llegábamos a encontrar de pura casualidad en la escuela. En mi caso yo terminaba huyendo y ella terminaba simplemente ignorándome. Luego esta incomodidad se sentía incluso cuando nos juntábamos con nuestros amigos, porque también daba la casualidad que teníamos varios amigos en común. Nunca fui a terapia, pero durante las noches que me la pasaba llorando por ella, terminaba reflexionando sobre mis acciones y decidí que quería cambiar para no volver a cometer mis mismos errores. Durante el último año de la preparatoria yo había cambiado, había madurado, podía controlar mejor mis emociones y estaba convencido que ya la había superado. Spoiler, en realidad no era así. En los primeros meses del último año de preparatoria yo simplemente la ignoraba. En cuanto a ella, no sé cómo, pero se llegó a dar cuenta de mi cambio en la personalidad. A pesar que en ese entonces llegué a tener una actitud fría con ella, un día que después de buscar a alguien a mi salón de clase y de que yo ni me moleste en saludarla, me confrontó y que quería mi amistad nuevamente, yo simplemente no sabía qué responder porque me dejó en shock al escuchar eso y al final de alguna o de otra forma terminé accediendo a su petición. De poco en poco la amistad que alguna vez yo perdí, la estaba recuperando. Yo me sentí muy a gusto por recuperar a una gran persona en mi vida y que además no tenía sentimientos románticos hacia ella. Pero nuevamente las cosas iban a cambiar en vida. Un día ella me pidió que la ayuda a estudiar porque tenía planeado estudiar en una de las mejores universidades del país, a lo cual yo tomé la decisión de apoyarla en sus estudios para que pudiera pasar el examen de ingreso. En cuanto a mí, también estaba internado en entrar a otra universidad. Al final terminé pasando mucho tiempo con ella. Fue entonces que me percaté que los sentimientos que alguna vez que tuve hacia ella, los cuales después se volvieron en obsesión, en realidad nunca desaparecieron, simplemente esos sentimientos habían madurado conmigo. Me di cuenta que el aprecio que según yo tenía hacia ella en realidad era amor. Entonces decidí en no forzar las cosas. Me dije a mí mismo, si las cosas se dan se van a dar, así que no me preocupe de nada y continúe apoyándola en sus estudios. Un día, ella me llegó a invitar a que entrara a su misma universidad, a lo cual yo rechacé porque yo ya tenía años pensando a dónde me quería estudiar. Rechazar esa invitación fue una de las mejores decisiones de mi vida. Desgraciadamente ella nunca logró entrar a la universidad que tanto quería, en cambio yo sí lo logré. A partir de aquí ella entró en depresión, y nuestro camino se volvieron a separar. Ella se tuvo que conformar con una escuela local y yo me fui de la ciudad para seguir con mi vida universitaria. Literalmente en el primer semestre nos dejamos de hablar, a lo cual decidí que ya era tiempo de empezar una nueva vida y dejar esos sentimientos en el pasado. Mi vida universitaria fue interrumpida por la pandemia, por lo cual tuve que regresar a mi ciudad natal y tomar mis clases en línea. Durante esa época llegué a ver una publicación de ella que me dio una pista de lo que le estaba pasando, por lo cual le terminé mandando mensaje, a lo que ella me terminó confesando que estaba embarazada. La verdad no me sentí mal en el momento, al contrario le agradecí mucho por haberme contado eso y le comenté que si necesitaba algo que contaba con mi apoyo. Después de eso, volvimos a perder el contacto y yo me autoconvencí que en realidad ella no estaba embarazada, que simplemente solo me estaba haciendo una broma y que ella en realidad se había vuelto lesbiana. Simplemente no quería aceptar la realidad en ese momento. Algunos meses después mis padres se enteraron de las noticias de su embarazo, debido a que su mamá se lo contó a la mía. Ellos no sabían que yo ya estaba enterado de eso, así que estaban muy preocupados por mí. Tenían mucho miedo que esta noticia me afectara de forma negativa. Aún así decidieron que era mejor que me enterara. Entonces después de una comida mi madre, con cara de angustia y preparada para lo peor, me dijo: ¿sabes qué? Está embarazada, a lo que yo únicamente respondí: yo ya lo sabía.
Después de eso ya no me dijeron nada sobre el tema el resto del día, además se sorprendieron que mi comportamiento y mi estado de ánimo no cambió en nada. Al otro día me preguntó cómo ya sabía eso, entonces le platiqué cómo me enteré, le dije que ella misma me lo confesó, además que no estoy enojado, ni me siento triste por su embarazo. Ella es libre de tomar sus propias decisiones y si eso es lo que quiso, ella puede hacer lo que quiera de su vida. Demande